Buenas tardes. Nos encontramos hoy aquí con Cecilia Correa Valdés dentro de la actividad para la asignatura de caracterización de las instituciones educativas. Cecilia Correa Valdés es exsecretaria de Educación, licenciada en Biología, especialista en docencia universitaria, maestra en Educación e Investigación Educativa y doctora en Pedagogía. Eh, Doctora Cecilia, nos gustaría saber en dónde ha trabajado y su recorrido profesional. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Eh, pues he trabajado muchos años, 40 años moviéndome alrededor del sector educativo. Eh, yo estudié originalmente en Chile, validé título hace muchos años y luego ejercí acá. Fundamentalmente he ejercido en educación superior. En la Universidad del Tolima estuve recién llegué, muy poco tiempo, como un año, y después estuve todo el tiempo en la Universidad de Ibagué. En la Universidad de Ibagué tuve licencia en dos oportunidades, una para irme a trabajar en planeación en el departamento, fui secretaria de planeación, que es otra de mis áreas de interés, y también me retiré una vez un periodo de gobierno para ejercer como secretaria de educación. Eso ha sido básicamente mi trabajo, eso ha sido básicamente mi trabajo en el sector educativo. Frente a estudiantes, he estado, yo creo que de los 40 años que trabajo en educación, he estado por lo menos unos 25 años frente a estudiantes. Siempre he dictado clases, o hago seminarios o charlas, después trabajé en posgrado, pregrado, posgrado, en especializaciones, y los últimos años trabajé en investigación educativa. ¿Y en qué áreas se ha desempeñado como docente? O sea, ¿qué asignaturas y qué otras, ese tipo de cosas? Yo básicamente he dictado unas asignaturas en relación con investigación que se han llamado en su momento taller de investigaciones, se ha llamado metodología de la investigación. He dictado también algunos cursos que tienen relación con sociología del trabajo, que se llamó en algún momento, y en los últimos casi 10 años estuve trabajando en un centro de innovación educativa para enseñarle a los maestros a incorporar tecnología a su práctica pedagógica. Eso ha sido en general mi desempeño. Y eso también, ahí es donde ha hecho lo que hizo también sobre Sabio Mutis y ese tipo de cosas. Ahí, Bueno, en la vida uno afortunadamente, eh, el trabajar en el sector educativo por un lado y el otro, yo no soy colombiana, el hecho de venir de un país diferente, pero un país latino obviamente, a uno le da como muchos intereses de contexto, entender el entorno, cómo funciona todo, y eso me llevó a descubrir como un paréntesis en la historia, que es toda la época de la expedición botánica de José Celestino Mutis. Es una época de la historia particularmente de Colombia que a mí me interesa mucho. Yo ya salí, yo ya me pensioné y he seguido trabajando en el tema de Mutis con bastante frecuencia. bueno, ¿y por qué decidió ser docente? ¿Por qué no decidió irse hacia lo investigativo o hacer otro tipo de cosas? ¿Por qué en últimas decidió ser docente? Muy joven, a muy temprana edad, yo di un examen semejante a la prueba de ICFES, me fue bastante bien, podría haber entrado, que fue un escándalo familiar entre otras, que yo pudiera entrar a estudiar medicina porque es de cierto estatus, no sé qué, y históricamente se considera como una carrera de estatus, pero a mí me gustaba la docencia, yo siempre quise saber cómo era eso de poder interactuar con personas y poder uno compartir algún tipo de conocimiento y a la vez uno estar permanentemente aprendiendo. Yo siempre entendí la docencia como un proceso de intercambio en el cual uno ganaba más que lo que era uno capaz de darle a los otros. Y dentro de ese ejercicio de docente, ¿cuál cree usted que ha sido su mayor desafío en la enseñanza? O sea, Yo creo que el mayor desafío es el que deben enfrentar todos los profesores, pero creo que no todos lo reconocen. Es el estar uno en un discurso que no es contemporáneo, o sea, de unas prácticas obsoletas, e intentar que la gente joven entre en esas prácticas, no entender que la realidad es muy cambiante y muy rápido. Ese cuento que tienen los estudiantes universitarios que dicen el profesor X con el mismo cuaderno amarillo de toda la vida, eso es cierto. O sea, las prácticas no se renuevan, el conocimiento no se renuevan, y yo creo que el problema no es de transmisión de conocimiento, sino que darle las herramientas para que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico, reflexivo, capacidades investigativas, capacidades de autoaprendizaje.
pero lamentablemente todo el mundo está muy pegado, la mayor parte de los profesores, a la tradición. Entonces la educación está en el siglo pasado. Bien, y en ese sentido, Totalmente. ¿cuál sería entonces el desafío? El desafío que tenemos actualmente en la educación. ¿Cuál sería eso? ¿Qué es lo que usted cree que es, digamos, lo que debería de hacer la educación en este momento? ¿O cómo debería de cambiar? Eso es muy complejo, ¿no? Pero yo diría que hay que empezar por hacer una reingeniería de los docentes. O sea, los docentes no pueden seguir transmitiendo unos conocimientos de la forma que ellos les enseñaron. Entonces les enseñan unas metodologías o unas didácticas X y tienen que seguir eternamente hasta que llegue el día del juicio final repitiendo lo mismo. Yo creo que un gran desafío contemporáneo es poder estar, yo diría como en sintonía con una población joven que hoy es completamente diferente a cuando uno era joven, una serie de angustias existenciales que uno no tenía, hoy son otras, en unos contextos muy cambiantes, donde me aterra que un estudiante del Tolima, por ejemplo, ni siquiera sepa dónde está parado en el mapa. O sea, no tienen estudiantes universitarios, ni siquiera saben cuántos municipios tiene el Tolima. Entonces, ¿usted cree que pues digamos, el problema está en la educación secundaria? Pues yo creo que a todo nivel hay problemas, a todo nivel hay problemas. Porque no es posible, por ejemplo, que todavía existan preescolares en los cuales los niños tienen que aprender a leer. O sea, una cosa es la teoría, ¿no? Es que en preescolar el niño debe adquirir unos aprestamientos básicos para poder entrar a primero de primaria. Luego resulta que los están haciendo a nivel de preescolar aprender a leer. Y los padres exigen que el preescolar les enseñe a leer. Entonces el colegio les enseña a leer, un niño que no está preparado. Entonces, ¿qué sucede de ahí para adelante? El caso concreto de la lectura solamente, que de ahí para adelante lee, claro, niño, tú puedes encontrar hoy en día un niño de 6 años leyendo perfecto, entre comillas, pero es una lectura mecánica, es una lectura sin sentido, sin comprensión. Entonces me parece que eso hay que atacarlo, hay que trabajar mucho, hay que hacer reingeniería de profesores. Y los padres de familia también hay que trabajar mucho para que no crean que el colegio es como un banco, que uno consigna a un niño allá y después de un tiempo lo tiene que sacar con una cierta ganancia, ¿no? Tuvo que ganar algo, ¿ya? Y que entonces la crianza de los hijos al colegio. Entonces eso se va repitiendo. Entonces el profesor de primaria dice que fue malo el preescolar, el de tata, y finalmente el padre dice que el colegio no sirve para nada. ¿Sí? Yo creo que la institucionalización sí sirve porque obviamente le genera hábitos, disciplinas, comportamiento a los estudiantes. Pero uno lo vio patético en esta época de pandemia, como los padres no sabían qué hacer con sus hijos en la casa. Por Dios, porque ya no son padres, ¿sí? Son unas personas que ven como satélites, los padres ahora son como helicópteros, que ven por encima a los hijos y los llenan de actividades extracurriculares. Entonces el pobre chinito a las 6 de la mañana está estudiando, sale muerto de hambre a mediodía y el papá le dice, Fane, que tenemos que ir a clase de ballet, de pintura, de guitarra y no sé qué cosas más. O sea, no saben estar con los hijos. Entonces, si no comparten con los hijos, con hogares disfuncionales por completo. Y no digo que sea disfuncional porque el papá no vive con la mamá, eso no es la disfunción. Lo disfuncional es que vivan juntos, pero no se hablen, no se toleran, no hablan con los hijos. Entonces, yo veo una generación muy complicada, la actual y más la que está por venir. ¿Qué opina de la propuesta de Petro, que aunque es un poco ya, se ha hecho en otros momentos en el país, de 10º y 11 convertirlo en primero y segundo semestre universitario? Tengo varias dificultades para entender esos temas. Por ejemplo, a todos nos va a parecer extraño. Eso que dicen que los estudiantes en bachillerato deberían tener una especialización, es decir, un bachillerato en artes, no sé qué, diferentes modalidades, énfasis de los bachilleratos. Yo diría que todos los bachilleratos deben ser académicos. Para mí, todos deberían ser académicos. ¿Por qué? Un muchacho que nace frente a la represa de Prado, ¿por qué la visión del mundo que le voy a dar a él es un bachillerato piscícola? ¿Por qué el chino no puede querer estudiar ballet? Ejemplo, si yo nací en Laureles o en Dantas, mi única opción es ser campesino calificado. Entonces, yo creo que ya la gente enseñarle a pensar, y eso lo da el bachillerato académico. No hay que tenerle miedo a la academia. Ahora uno dice, sí,
que empiezan a estudiar una cosa técnica. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Mientras más joven ya les queramos lanzar al mundo laboral, donde no hay respuesta laboral, es peor. Yo creo que el estudiante debe ser estudiante y aprender a gozarse ese tiempo de su vida, que es un tiempo único, que para muchos jamás se va a volver a repetir. No van a poder seguir estudiando. ¿Pero por qué los vamos a condenar desde el sistema educativo? Entonces yo tengo que ser piscícola, tengo que aprender a hacer jaulas, cultivar pescado, yo no sé qué. Pero si yo no quiero hacer eso, yo quiero aprender a cultivar papas, yo no sé qué, o quiero ser bailarín, ¿por qué coartarle a la gente la vida? Pero si el sistema educativo no ofrece tampoco esas posibilidades. Por eso es que la pelea está, hay que lograrlas. Ahí es el sindicato. ¿Para qué existen los sindicatos? ¿Para pelear qué? ¿El aumento de salario? Que ni siquiera lo consiguen. ¿Para pelear qué? ¿La salud? Cuando salud la negocian, bueno, etcétera. Entonces, no, yo creo que la cosa debe ser de otra manera y es como crear una gran cruzada por la educación. Ahora, que diga el presidente que 10 y 11 se preparen para un curso técnico, pues sí, que se preparen para un curso técnico, pero van a estar técnicamente desempleados después. Eso no tiene tampoco sentido. Bueno, doctora Cecilia, muchísimas gracias por todas sus apreciaciones, muy interesantes sus puntos de vista. Y no, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido muy grato, ya que tenemos una persona de una experiencia muy grande, desde, además que conoce perfectamente todo el sistema y todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad. Y ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, yo sí que lamento que de pronto no satisfaga las expectativas en el sentido de aportar su formación académica, solo la discusión, lo siento mucho, pero este es un tema bastante complejo y ojalá en los círculos de estudio que ustedes tienen puedan debatir lo que hay que hacer, ¿no?